disculparán. ¿Qué se les viene a la mente, señores, cuando escuchan electrónica automotriz? Señor Flavio Bravo, ¿qué entiende usted cuando le dicen electrónica automotriz? ¿Qué es lo que primero Sobre los piensa usted? componentes eléctricos del vehículo. Deme un segundito, no lo escuché. A lo ¿Cómo que me se dijo? refiere a la electricidad del vehículo. ¿A lo qué? Sobre los componentes eléctricos de un vehículo. Componentes eléctricos. Ya no, electrónicos serían, sí, componentes electrónicos. Ya eléctricos ya vimos. En este caso sería componentes electrónicos. ¿Usted, señor Flavio, qué me decía? Igual a los componentes electrónicos. ¿Cómo cuál? Como ¿Cómo cuál, señor Dani Martínez? Los componentes como pueden ser todo lo que compete al sistema eléctrico del carro, como son sus fusibles, sus relés, No, ya, sus electrónico. luces. Electrónico, ya, algo electrónico, ya, eléctrico, ya, eso ya vieron. Todo lo que ustedes están repitiendo Ingeniero, es eléctrico. ingeniero puede ser la computadora del vehículo. Sí, la EQ, sí, unidad de control electrónica está muy bien. La computadora, ¿qué más puede ser electrónico dentro del vehículo? El tablero donde están los relojes de revoluciones, velocímetro, donde salen los Siempre, testigos. siempre y cuando sea digital, sí, no sea analógico. Siempre y cuando sea digital, sí, señor Lois. Si hace referencia a eso, sí. Otros elementos. El radio del carro, dicen. Ya, la radio también tiene componentes electrónicos. Sí. Sistema de encendido, dicen. ¿Sistema de encendido dónde, señor Rodríguez? Ahora en los vehículos y ahora ya que solo es casi por un botón nomás que prende. Bueno, dejémosle pasar, sí. Entonces, en este caso, lo que vamos a revisar son lo que son corrientes, voltajes, resistencias y ley de Ohm. Ley de Ohm, como les dije, se les mandó en la última diapositiva, estaba esto de aquí. ¿Sí? Corrientes, ustedes vieron en la batería el voltaje y la resistencia. Dentro de las prácticas se hizo. En sí no las dimos, pero se las hizo. ¿Sí? Circuitos resistivos, serie paralelo y mixto. Son problemas, son ejercicios. ¿Sí? Y esto, serie paralelo o mixto, estos circuitos tenemos en el alternador, ¿sí? El puente rectificador de diodos está conectado con este teorema, ¿sí? Entonces, la electrónica analógica versus la electrónica digital. Vamos a ver eso dentro de la clase, ¿sí? Los conductores aislantes y semiconductores. Está dentro del estudio. El silicio tipo P, silicio tipo N, el diodo semiconductor y curvas. Son transistores, son elementos dentro de los cuerpos electrónicos, ¿sí? Que tienen su significado, ¿sí? NPN, PNP. En el transcurso de la clase, de las clases, vamos a ir identificando y definiendo distintos elementos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acerca de corrientes, voltajes y resistencias? Dice la ley de Ohm. ¿Qué es lo que dice que es la corriente? Es la cantidad eléctrica representada por una variable de flujo, ¿sí? Y nos da una fórmula, que la corriente I, ¿sí? Que está dada en amperios, es igual a la carga eléctrica Q, ¿sí? Su medida es el Coulomb, ¿sí? Y un tiempo que nos da sobre un tiempo que está dado en segundos. Para hacer cualquier problema, ustedes tienen que transformar los valores que les den de lo que les pida, ¿sí? Si está en miliamperios, tienes que transformar en amperios. En el caso de que pida sacar, ya les dé el tiempo y tienen, bueno, esto es matemática, ¿sí? Si les da en milisegundos o en nanosegundos, tienen que transformar a segundos, ¿sí? Ya vamos a ir haciendo problemas para que les quede más claro. Entonces, la definición en sí es
perdón, es la velocidad de una carga a través de un conductor. Pues eso es la corriente. Aquí tenemos que la carga eléctrica, perdón, la carga del electrón es igual a 1.6 por 10 a la 19 Coulomb. Y un Coulomb es igual a 6.243 por 10 a la 18 electrones. Entonces, el primer problema, señores, búsquense una hoja, por ahí por su casa, búsquense una hoja o un lápiz y hagan el siguiente problema. Determine la corriente en amperios que fluye a través de un conductor. Si por él pasan el 37.452 por 10 a la 18 electrónico en una dirección definida en 200 milisegundos. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? La corriente. ¿A qué igual la corriente? Búsquense un esfero, un lápiz, señores, para que hagan. Esto es lo que nos pide. ¿Sí? Nos da la carga, la estamos representando con Q, que es 37.452 por 10 a la 18. ¿Ok? Electrones. Esto nos tiene que dar en amperios. Y nos dice que tenemos un tiempo establecido de 200 milisegundos. ¿Ok? Solo creo que es con una M de milisegundos. ¿Quién tiene el valor ya, señores? ¿Cuánto le salió? ¿Cuánto le salió, señor Joel Carrión, señor Paqui, señor Bravo, señor Rodríguez, señor Sinchiri, señor Mendoza, señor... Ya no me salen más, compañeros, que estén conectados. No se acordó de mí. Oye, mi calculadora maestra, ¿la viste? ¿Cuánto le salió? ¿Quién me ayuda con el valor? A ver, ¿quién tiene ya el valor? Ingeniero, ¿puede poner vuelta la diapositiva? ¿Quién no copió? Se me cortó el internet. Ya, denme un segundito.
x a la por 10 a la 17, dije. Ya, a ver, señor Mendoza, cuéntenos cómo hizo. Divide la carga sobre las milésimas, sobre el tiempo. Ya, pero tenía que transformar. Sí, tenía que transformar, Así señor Mendoza. transformé. Claro, para transformar para poder dividir. Transformó los electrones a Coulomb. No, eso no transformé. Tiene que transformar y los, Así es. Sí, y los milisegundos tiene que dejar en segundos. sí. 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 Ya le no. ¿Qué más? ¿Quién más tiene? ¿Quién sacó el valor, señores? A ver, señor Arequipa, no sé si estará. A ver, vamos a ver, señor Rodríguez. ¿Cuánto le salió? Señor Rodríguez. No me contesta. Señor Sinchiri, ¿cuánto le salió? Ingeniero, Ya, señor Quinteros, ya le ingeniero. pregunto. Dígame. No, disculpe, es que para ver si me puede poner el ejercicio que recién me conecté y no pude visualizar el ejercicio para poder realizarlo. Es que se explicó también. No creo que lo pueda hacer si recién se conectó. Señor Sinchiri. Sí, vi la fórmula que era la Q sobre el tiempo, pero sino que no, estaba medio lento el internet y no lo avancé a copiar al ejercicio. Señor Bravo. Ya, señor Quinteros, ya le pongo un ratito. Señor Sinchiri. Señor Bravo. ¿Cuánto le salió? Lo que pasa es que no dispongo de una calculadora, ingeniero. El celular. Si no es cosa del otro mundo. Señor Bravo. Aquí me sale yo no lo tengo agregado al señor Sinchiri. Jaime Sinchiri me sale aquí. Jaime Sinchiri. Ya. Señor Mendoza, si nos dijo algo, el señor Mendoza quiso hacer. Mendoza, Jonathan. Señor Quinteros dice que no ha copiado. Señor Martínez. Dani Martínez. Quinteros, Martínez. ¿Quién más está conectado? Ángel Mendoza, Joel Carrión. Señor Carrión, ¿cuánto le salió? Señor Carrión, ya un ratito, el que ya le salió, espérenme un segundito. Ya, Dani Martínez, ya le puse. Señor Arrobo, ¿cuánto le salió? Señor Valladolid. Señor Castillo. Bueno, la mayoría, nadie contesta. Alejandro.
Ingeniero, yo le hice, pero no sé si estará bien. No importa, dígame, ¿cómo hizo? O sea, yo le hice directo en la calculadora todo el valor, pero no le transformé, no le convertí. A ver, señor, el que me estaba diciendo que ya le ha hecho. Dice, me puedes cuidar, por favor. 1.87 por 10 a la menos, por 10 a la 17. A ver, señor, ¿cómo es su nombre? Jiménez. Señor Eric Jiménez, a ver. La transformada de este valor en electrones a Coulomb, ¿cuánto le salió? ¿Transformó? Bueno, no le transformé. Tienen que transformar, ya les dije, dentro de la clase. A mí, ingeniero, me salió 2.02, pero casi no recuerdo, pero así ahí me salió. Ya, vamos a ver. Deme un segundito. Es que lo que tenemos que hacer, ¿sí? El 37. Verán que esto es, tienen que saber ustedes, la verdad. 52, perdón, por 10 a la 18. ¿Qué es lo que dice? Es un Coulomb, perdón, es un electrón. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Multiplicamos. Si un electrón tiene, ¿cuántos Coulomb? 6.242 por 10. Disculparán, sí, por 10 a la 18. Electrones. ¿Sí? Y el valor que nos dice, perdón, aquí me equivoqué en este número, a ver, aquí es un Coulomb, ¿sí? Perdón, es al revés esto, discúlpeme, me equivoqué todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Que un electrón, que un Coulomb es 6.242 por 10 a la 18, ¿sí? ¿Qué? Electrones. Entonces, si ustedes, esto se elimina, esto se elimina, multiplicamos esto por 1 y dividimos este valor, divídanlo para este valor, señores. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio, señores? $23.90. No tengo yo aquí a la mano la calculadora, pero me dice que es ¿cuánto? 6 por 10 a la 28. 23.90. A ver, ¿qué me hizo? ¿Cuánto les dio este valor dividido para esto? 37.452 por 10 a la 18 dividido para 6.242 por 10 a la 18. ¿Cuánto les dio? 6 por 6 10 por 10 a la 28. 6, 6 por 10 a la 6 por 10 a la 28. a la 28. 36. A la 28 me dicen. 36 me dio a mí. Bueno, digamos que ese es el valor. Bueno, ya quieren ustedes. ¿Y qué hacemos? Tenemos 200 milisegundos. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos. Perdón. ¿Por cuánto multiplicamos? Hagan, señores. A ver, eso hagan, por lo menos. Este valor de en segundos.
¿Cómo hacen? Así mismo como hicimos el otro. ¿Qué hacemos? ¿Un milisegundo cuántos segundos tiene o un segundo cuántos? Y vamos 12. sacando. $3.33 segundos. 200 milisegundos es 3.33 milisegundos. Un segundo yo le saqué. Entonces aquí tenemos que un milisegundo, ¿cuántos segundos es? A ver, unos 60 segundos, licenciado. 0.2 segundos. 0.2 segundos. Señor Quinteros. Sí, ingeniero. Ya, entonces esto eliminamos y nos queda el valor en segundos. ¿Cuánto nos da? 200 por 0.2 dividido para 1. ¿40? 40. 40. Segundos. Perdón. Entonces tenemos 40 segundos, ¿ya? Tenemos 40 segundos. Entonces ya tenemos nuestros valores en las cifras que nos pide la fórmula, en Coulomb y en segundos. Entonces dividimos 6.6 por 10 a la de 28, dividido para 40 segundos, nos tiene que dar el valor, nos da este valor en amperios. ¿Cuánto queda? Ingeniero, me equivocado, no es a la 28, es a la 38, si estaba bien el compañero. Ya no hay problema. Como estamos haciendo todos, ya, a la 38. ¿Cuánto sale? 6 por 10 a la 38 sobre 40. ¿Cuánto nos da? ¿Qué es la corriente? 1.5 por 10 a la 37. 1.5 por 10 a la 37. Por 10 a la 37, ya. Este es el valor, señores, en amperios, perdón. Sí, tienen que estar pendientes, yo les pido de favor estar pendientes cuando se les ponga este tipo de problemas. Transformar, sí. Tienen que saber que esto tiene que estar en electrones, la carga, y los segundos, el valor del tiempo tiene que estar en segundos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Es una fórmula súper sencilla, sí, es una fórmula súper sencilla, espero lo hagan al problema en la casa, espero ahí este problema haya estado bien hecho, sí, con sus calculadoras o como hayan sacado el valor. Este es el procedimiento. Si no hayan sido esos los valores, este es el procedimiento para poder sacar la corriente de este problema. Lo tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que el voltaje, ¿qué es lo que dice? El concepto manejado comúnmente relacionado a baterías, toma corrientes, pilas y acumuladores en general. A diferencia de la corriente, el voltaje es una variable de una parte a otra, ¿sí? Requiere 2 puntos para ser definida. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que nos está explicando en la teoría. Entonces, la definición en sí de voltaje es una magnitud física que mide la diferencia de potencial eléctrico o la tensión eléctrica entre 2 puntos. ¿Sí? Nuestra batería del vehículo, ¿de cuánto de voltaje es? 12. 12 voltios. 12 voltios, 12.5, ¿sí? 13 voltios, ¿sí? Es el voltaje. Y si les preguntara el amperaje, ¿cómo me dice? ¿Es lo mismo? ¿Será o no será lo mismo? Sí, no sabemos la corriente, ¿sí? Viene designada en el vehículo, sí, 640 miliamperios, sabe decir, ¿sí? O un valor más alto, ¿sí? Dependiendo de la batería que tengamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice? La diferencia de potencial, tensión o voltaje entre 2 puntos cualesquiera. Es un sistema eléctrico que queda determinado por que el voltaje, ¿sí? Es igual a W
que es la energía disipada en joules, se representa con J, ¿sí? Sobre la carga eléctrica, que ya vimos en el problema pasado, en coulombs. Tenemos otro problema, señores. Este problema los vamos a dejar para que lo hagan de deber, ¿sí? Lo vamos a hacer de deber. Como ven, en el otro que fue un poco más sencillo nos demoramos, este va a quedar de deber, ¿ok? Lo envían mañana antes de clases al WhatsApp. Ustedes toman una foto y me lo pasan al WhatsApp este problema. Y si hay más problemas dentro de la clase, también, así mismo, ¿ok? Las dos cantidades fundamentales, dice, corriente y voltaje, están relacionadas con una tercera magnitud igual de importante, la resistencia. ¿Qué vendría a ser una resistencia, señores? ¿O qué es una resistencia? ¿Qué entienden como resistencia? ¿Qué viene a ser una resistencia, señor Quinteros? Una resistencia vendría a ser como una que permite que tanto de batería para que no se queme un fusible o un foco, sería más o menos la capacidad que aguanta. Sí, pasa, sí, puede ser, está bien. Sí, puede ser, podemos hacerlo pasar como resistencia a lo que usted dice. La ¿Podría ser un resistencia, fusible, ingeniero? Tal vez. un fusible no es una resistencia, no. Si es que quiere usted decir que el fusible es una resistencia, no. La resistencia en sí dice que controla el nivel de corriente resultante, ¿sí? El nivel final de corriente que queremos que llegue. Ejemplo, dice la definición, antes de darles el ejemplo, para que quede más claro. ¿Qué tenemos de definición? Deme un segundito, que no me deja ver esta pantalla. Dice, la resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a un paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas. Con esto, señores, ¿qué entendemos que es la resistencia? ¿Qué es la que dice? ¿Qué es la que? Aquí está, es la oposición que encuentra la corriente. Ejemplo, pongamos por ejemplo, por aquí está pasando corriente. Yo quiero que estos 12 volts, esta corriente baje su amperaje, ¿sí? Aquí entre los dos le pongo una resistencia. Vendría a ser, ejemplo, este resaltador, ¿sí? Este resaltador va a ser la resistencia, entonces de este cable ya a este va a haber menos resistencia por nuestra resistencia, ¿sí? Por nuestro acumulador, podríamos decir, ¿sí? Entonces, ¿qué es que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad? La resistencia está dada en ohmios, ¿sí? Y aquí podemos identificar y definir específicamente la ley de Ohm, ¿sí? ¿Qué es lo que dice que es la ley de Ohm? Esta ley relaciona los tres componentes que influyen en una corriente eléctrica, como son la intensidad, representada con la I, acordaránse intensidad con la I dada en amperios o en watts también puede ser. La diferencia de potencial o tensión, el voltaje, viene dado en voltios, ¿sí? Con la letra V, como tenemos aquí, y la resistencia, dada por la letra R, que está dada en ohmios, ¿sí? Que ofrecen los materiales o conductores. Para que no nos coja a nosotros la corriente, ¿cuál es un material o un conductor que evite que nos dé la corriente? Podría ser el látex. Ya, guantes, sí, guantes, muy bien, de látex. Está muy bien, señor Quinteros. Son aislantes de corriente, ¿sí? Son elementos que no tienen continuidad de corriente. Otro elemento que no tiene continuidad de corriente. Caucho. Ya, muy bien, el caucho. Plástico. Látex, está bien, es lo mismo. Perdón. La madera. Bien, siempre y cuando esté seca.
¿Sí? Plástico. Muy bien, polímeros. Muy bien. ¿Qué más? La cinta. Cinta, ¿qué tipo de cinta? La cinta, todas las cintas de pegar o la cinta. No, la cinta es justamente La cinta aislante. la esencial mismo para la corriente, para la luz ahí Ya, de distintos ya, sí, colores. sí. Ahí viene lo que es plástico, sí, polímeros. Sí, entonces está dentro de eso. Cerámicas también, no tienen continuidad eléctrica las cerámicas. ¿Ok? Entonces, este tipo de materiales, ustedes, ejemplo, pueden con eso tocar algún aparato que tenga corriente, no les va a pasar la corriente. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice el enunciado? ¿Sí? El flujo de la corriente que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión o el voltaje aplicado. ¿Sí? E inmensamente proporcional a la resistencia de la carga que tiene conectada. En este caso podemos ver ya circuitos electrónicos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice un circuito resistivo en serie? Dos o más elementos resistivos están en serie si tienen una sola terminal en común, que no estén conectadas en un tercer componente o conductor eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Cuando tenemos un circuito, ¿sí? Cuando tenemos este tipo de ejemplos en circuitos, tenemos una entrada de la corriente, sería en este caso positiva y negativo, ¿sí? El flujo de la corriente vendría a ser en este sentido. Y aquí tenemos una resistencia, ¿sí? Que se opone al flujo de esa corriente. Aquí tenemos otra resistencia, una resistencia, dos resistencias, viene y tenemos una tercera que se está oponiendo al flujo de esta corriente. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice? Que la resistencia total, una resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más, si es que aquí tenemos otra resistencia 4, ¿sí? Podemos tener infinito número de resistencias en este sentido, nos damos cuenta que son resistencias en paralelo, en serie, perdón. ¿Y qué es lo que dice? Simplemente las resistencias se van a sumar para sacar una resistencia total, ¿sí? Démosle un valor, 2, 1, 3 y 2. ¿Cuál sería la resistencia total de estos valores que les puse ahorita? 8. 8. 8, ¿sí? 5 y 3, 8. ¿Sí? Está bien. Entonces la resistencia total es igual a 8, ¿qué? Ohmios, ¿ok? Todo está dando en ohmios. Sí, disculparán que no hay cómo hacer bonito en la computadora. ¿Ok? Está claro cómo sumar una resistencia en serie. Súper fácil, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Señores. Ninguna. Muy bien. Entonces tenemos los circuitos resistivos en serie paralelo, mixtos también, ¿sí? Dentro de esto tenemos la corriente alrededor de un circuito en serie es la misma en cada elemento, ¿sí? La corriente alrededor de un circuito en serie es la misma en cada momento. La tensión de la fuente se divide proporcionalmente en cada elemento del resistor. Entonces, en este problema, ¿qué es lo que nos dice? Encontrar el valor de la corriente total, ¿sí? La corriente total, la tensión en cada resistor y la potencia total del circuito. ¿Sí? Nos pide sacar todos los valores que hay dentro de este circuito. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice? Encontrar el valor de la corriente. ¿Cuál sería el valor de la corriente? Tenemos un valor que es el voltaje, ¿sí? No tenemos la corriente. Tendríamos como incógnita la corriente. ¿Ya? La tensión de cada resistor. Aquí. ¿Sí? Y la potencia del circuito. ¿Ok?
¿Qué tenemos? Circuitos en serie. Podemos sacar, ¿qué valor podemos sacar en este caso? Esto es nuevo para todos, ¿verdad? Señores. Sí. Ya. A ver, miren, para no complicarles, la siguiente clase lo vamos a hacer. Sí, voy a conseguirme una pizarra para poderles explicar en una pizarra, para que pueda ser más entendido. Ya. Este de aquí dejémoslo pendiente, ¿sí? Para no confundirles tal vez un poco más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? La regla divisora de voltaje permite calcular la caída de tensión en uno o en una combinación de resistores en serie sin que primero se tenga que resolver el valor de la corriente. Aquí nos da otra fórmula, ¿sí? Los circuitos resistivos en paralelo, veámosle esto, ¿sí? Antes de cualquier otra cosa, ¿sí? Dos o más elementos resistivos están en paralelo, ¿sí? Tienen más terminales en común. ¿Qué tenemos aquí? Cuando tenemos de esta forma nuestros problemas en paralelo, ¿sí? Así están en paralelo. Pero si yo tuviera aquí una resistencia, tuviera aquí otra resistencia y aquí otra resistencia, bueno, ya no tantas. Hasta ahí. Con esta quedemos, con la primera. Tenemos problemas de este caso, ¿sí? De este índole. Tenemos un circuito de aquí hasta aquí en serie, ¿sí? Sumamos, nos da un valor, ¿sí? Nos queda la misma resistencia en paralelo. Entonces ahora tenemos en esta forma, paralelo. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice el problema? Cuando tenemos resistencias en paralelo, ¿qué es lo que nos dice? Dividimos la resistencia para 1. 1 dividido para la resistencia. En este caso, tenemos que la resistencia 1 dividido para la resistencia 1 más la resistencia 2 dividido para la resistencia 2. ¿Sí? Todo esto sobre 1 sobre todo esto, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ponerle los valores. Estas resistencias son de 2 ohmios. Y este es de 4 ohmios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que la resistencia total es igual a 1 sobre sobre 1 sobre la resistencia. ¿Cuánto es el valor de la resistencia 1? 4 ohmios. Más 1 sobre la resistencia 2, que viene a ser 2 ohmios. ¿Ok? ¿Cuánto les da, señores, el valor? ¿Cuánto les dio? Dividan 1 para 4 más 1 para 2. Esto sumen. Y luego dividan 1 para el valor que les da. Y tenemos el valor de una resistencia en paralelo. ¿Cuánto les dio? Sale 3/4 o 0.75, ingeniero. Muy bien, 3/4 o aproximadamente 0.75. ¿Qué son estos? Ohmios, ¿ok? Ohmios. Ohmios, muy bien, muchas gracias, señor Quintero. Sí, así de fácil tenemos el valor de la resistencia en paralelo. ¿Sí? Podemos hacer problemas con paralelo, serie, ¿sí? Combinados, que los vamos a hacer. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se ve esto? Sí, porque esto tienen los vehículos, tienen los circuitos. Tenemos dentro de un vehículo, tenemos este tipo de formas de circuitos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la corriente alrededor de un circuito en paralelo se divide
para cada elemento resistivo, ¿sí? Ahora se divide para cada elemento resistivo. La tensión a través de los elementos resistivos siempre es el mismo. Tenemos aquí un problema que tenemos que encontrar algunos valores, que lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿sí? Para no marearles mucho, ¿sí? Ya nos da, ¿sí? 10 kiloohmios, 2 kiloohmios y 20 kiloohmios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que la fuente de voltaje en serie paralelo. ¿Qué es lo que nos da? Aquí tenemos una pila, ¿sí? De 1.5 voltios. Tenemos la batería del vehículo de 12 voltios y tenemos la corriente industrial dentro de casa, ¿sí? Que es de 220 voltios. Entonces, creo que dice que las fuentes de voltaje, ¿sí? Tenemos de esta manera. De esta manera se representan, ¿sí? Positivo, negativo, el positivo es más alto. Aquí, por el tipo de elemento, se representa de esta forma y este es el elemento industrial, ¿sí? Las fuentes de voltaje, formas de conectar las pilas eléctricas. En esta forma tenemos en serie. Entonces tenemos 3 baterías de 1.5, ¿sí? Están conectadas entre sí. ¿Qué es lo que nos dice? Que tenemos 18 voltios al final de este circuito, ¿sí? Se suman. Tenemos aquí 10 voltios, ejemplo sea este 10 voltios, 6 voltios, ¿sí? Y 2 voltios. ¿Qué es lo que se hace cuando tenemos conectado? Nos da el voltaje, un voltaje sumado de cada elemento, ¿sí? Aquí de la misma manera, aquí tenemos las formas de corriente, pilas eléctricas, dice. Tenemos ya en serie, que ya vimos, y en paralelo, ¿sí? Entonces, si es que en serie se suman los voltajes en este caso, ¿sí? En serie, ¿qué pasa con el voltaje? Aquí tenemos, perdón. ¿Aumentará el voltaje? No le entendí, señor Rodríguez. Se dice que en Sí, esta parte se aumentará el suman voltaje. 1,5 más 1,5, 3, 4, 5. ¿Cómo dice, señor Rodríguez? Yo pienso que aumente el voltaje, ¿no? Voltios. Cuando es en serie, en serie sí aumenta, pero cuando es en paralelo ya no. Sí, es el mismo, siempre tenemos a tener el mismo voltaje. Sí, 1.5. Perdón, aquí, 1.5 voltios. Tenemos el mismo voltaje. ¿Ok? Cuando conectamos así, tenemos un voltaje. Lo que varía aquí en esta conexión es el amperaje. El amperaje sí va a aumentar. ¿Sí? Amperios, hora que se representa con AH, ¿sí? Generalmente se encuentra en baterías, indica cuando el tiempo de la batería puede suministrar una corriente particular a su voltaje nominal. Ejemplo, una batería de un automóvil con una capacidad de 60 amperios hora puede proporcionar 60 amperios hora durante 1 hora, ¿sí? O 30 amperios durante 2 horas, o 10 amperios durante 6 horas. Este es el consumo que tiene una batería durante ese tiempo, ¿sí? Si fueran 12 horas, ¿cuánto sería el amperaje? $20 amperios. No, mientras más altas son las horas, baja el amperaje. Entonces, si es que tenemos más amperaje, o sea, más tiempo, 12 horas, va a bajar. Me imagino que es un 5, no sé. 5. 5 amperios hora durante 12 horas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Estas son baterías de un Toyota Prius de 7.2 voltios de níquel metal, hidruro metálico, ¿sí? Baterías de 6.5 amperios hora. ¿Ok? Son vehículos del 2004 al 2009. Estas baterías se las conecta en serie y nos da 240 voltios que usa el vehículo híbrido, eléctrico o híbrido en este caso, ¿sí? El Toyota Prius. Si se enciende el aire acondicionado que consume 4 amperios, ¿cuánto tiempo estará encendido? Dice. Cuando tenemos 4.5 amperios hora.
¿sí? Entonces aquí tenemos circuitos resistivos mixtos, lo que les estaba explicando antes, ¿sí? Consiste en la aplicación de los conceptos de serie y paralelo aplicados a un circuito combinado resolviendo el sistema por partes. Como estábamos viendo, tenemos aquí el flujo de la corriente, ¿sí? Estos dos de aquí que están, señores. Estas dos resistencias. ¿Paralelo? En paralelo. Muy bien, en paralelo. Estas dos En serie. en serie con esta de aquí. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer el circuito, hacemos en paralelo y nos quedaría la resistencia de ver si está acá abajo en el problema. No, ya son ejercicios. ¿Sí? Se va acomodando. ¿Sí? Podemos poner esta resistencia sumada, la podemos poner aquí o sacar así y ponerla aquí, para que esto sea en serie y luego la resultante de estas tres quede en paralelo con la resultante de esta de aquí. Y sacamos el problema, ¿sí? Lastimosamente, esto se explica mejor en la clase, por la pizarra y cosas así. Entonces aquí tenemos circuitos resistivos, serie, paralelo y mixto. Entonces aquí tenemos una serie, paralelo, mixtos, triángulo y estrella y triángulo en este caso. Perdón. Estrella y triángulo. ¿Sí? Mixtos. Y se puede decir en este caso en serie, ¿sí? Entonces, a ver, señores, aquí para que quede como explicativo, ¿sí? Aquí tenemos, ¿qué tenemos? Estas dos de aquí, ¿qué tenemos? ¿En qué están? Paralelo. Paralelo. Estas de aquí. En paralelo. ¿Y estas de aquí? Las otras tres. Paralelo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos la respuesta de la resistencia en paralelo y nos quedaría el circuito de la siguiente manera. ¿Sí? Nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos la primera resistencia, el total de esta de aquí. Entonces tenemos aquí la otra resistencia. Perdonarán los dibujos, ¿sí? Y el total de esta resistencia, que nos sale aquí. Cerramos el circuito, ¿sí? Y tenemos, ya que tenemos ahora, en serie. Sumamos todo esto y nos da el valor total de este problema cuando nos pida sacar el valor de la resistencia, ¿ok? Cuando tenemos así, ya podemos sacar corrientes, voltajes y potenciales eléctricos, ¿sí? Lo que quedó pendiente en el ejercicio que vimos anteriormente. Aquí, señores, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Señores, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Entonces, con el problema que quedó pendiente arriba, más estos dos de aquí, saquen el valor de la resistencia nada más. Los de acá no los hagan, sí, es un poquito más complejo, no los hagan. Sí, dejémoslos para cuando demos la clase ya presencialmente. Sí, entonces tienen ya un deber, lo que es el problema que quedó pendiente y estos dos problemas de resistencias. Este ya lo hicimos, este lo pueden hacer ustedes. Estos están aquí en paralelo, estos dos. Estos vienen en serie, pueden hacer estos en serie, luego este en serie y les queda este, ¿sí? Como ustedes deseen. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta acerca de los circuitos serie paralelo mixtos? Pues creo que tenemos ahora, es una resistencia, señores. Dígame, señor Flavio. Dígame, señor Flavio, ¿me iba a preguntar algo? No. Ahí ya, perdón, yo pensé que me iba a preguntar algo. Ya. Entonces creo que dice, circuito serie paralelo igual, tenemos el código de colores. Si la resistencia tiene
4 bandas de colores que sirven para marcar su valor en ohmios. La resistencia identificativo en el siguiente, es el siguiente. La primera banda dice que tiene una cifra, la segunda banda tiene otra cifra, la tercera banda otra cifra, y la cuarta banda es la tolerancia de la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que nos da? Tenemos una tabla. Sí conocen todas estas resistencias, o son nuevos también para, o sea, es algo nuevo para todos esto, una resistencia. Señores. No, Es nuevo una resistencia, ¿no? No. Entonces aquí tenemos el código de colores. Sí, vamos a ver con un ejemplo. Ejemplo, mira, dice, ¿qué es lo que dice? Utilizando el código de colores, determinar el valor teórico de la tolerancia y los valores máximos y mínimos de las siguientes resistencias. Marrón, ¿qué color es marrón? ¿Qué número es marrón? 1. Lo escribimos, 1, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí. Marrón, 1. ¿Qué es lo que dice? Negro, rojo, oro. Negro, ¿qué color es negro? 0. ¿Cuál es el otro color que nos daba? Rojo. Rojo es 2. 2. Nos da 2. Ah, perdón, ya me equivoqué. Perdónenme, estoy haciendo, está mal. Esto no es así. A ver, es así. Sí, marrón 1. Negro 0 de la siguiente fila. Y rojo viene a ser el siguiente valor, ¿sí? El multiplicador, ¿sí? Rojo. Rojo, ¿dónde está? Rojo es por 10. 100. 100, ¿sí? 1 y 2. Y nos daba oro. El oro es el porcentaje, ¿sí? Más menos, ¿qué es lo que dice? Más menos 5%. ¿Qué es lo que quiere decir más menos 5%? Que puede ser este valor menos 5 o más 5, ¿sí? Eso es lo que nos da este valor de aquí. Puede soportar valores mayores a este valor de aquí, a 10 por 10 a la 100, más 5 o menos 5. ¿Ok? Así sacamos el código de colores. ¿Está bien? ¿Está claro esto? ¿Cómo sacar el código de colores? Sí, Lizzy. Sí, primer valor, primer número, segundo, el multiplicador y la tolerancia. Como dice aquí en esta parte, ¿ok? Entonces, el siguiente problema, ¿qué es lo que dice? Utilizar el código de colores para tolerancia a los máximos y mínimos de las siguientes resistencias. Amarillo, violeta, rojo y oro. Amarillo, ¿qué color tomamos? 4. 4. Violeta. 7. Este de aquí, pero verán, segunda cifra. El de la 7. segunda. ¿Cuál es el otro color? Rojo por 100. Rojo, igual por 100. ¿Sí? O sería en este caso, aquí 2 ceros más, ¿sí? Que da casi lo mismo. Y el valor de porcentaje es 0.5, ¿sí? Más menos 5%. Una pregunta. Le escucho. Los casillos que están en vacíos y en tolerancia están vacíos. Ahí, ¿qué significa? Aquí cuando no tenemos la tolerancia, por lo general no vamos a tener resistencias en estos valores. O sea, no vamos a tener un cuarto color. Por ejemplo, va a ser azul, porque no van a tener tolerancia. Por lo general, las tolerancias que se tienen está entre el oro y el plata la mayoría de las resistencias, sí.
Como ustedes ven, si tienen en negro, también tienen resistencia hasta la tolerancia hasta el amarillo. Pero si no tiene, no vamos a tener un valor de tolerancia. Simplemente es eso, vuelta plata y oro. Si ven que no tiene cifra 1, cifra 2, ¿por qué no vamos a tener un código de color que empiece con plata o oro? Sería en este caso, no sé si ahí me hago entender. Sí, listo. Entonces, que no hay, porque no hay tolerancia, en este caso, lo que me pregunta el señor, sí, Jiménez, en este caso no hay tolerancia para estos colores, pero para los demás, sí. Pero por lo general, las tolerancias a la resistencia están entre plata y oro, entre más 10, entre más menos 10% y más menos 5%. Estos multiplicadores son números binarios, hexa, peta, tera, hexa, mega, giga, kilo y cosas así que nos enseñan en el colegio, ¿sí? El siguiente problema, que lo que nos dice, identifique el código colores que debería de llevar la resistencia según el valor de cada uno de ellos. Como ustedes ven, tolerancia, perdón, de más menos 0,5%, más menos 5%. 3 kiloohmios. Si ya dice kilo, ¿cuál sería? ¿Naranja o rojo? Señores. Naranja. Kilo. Espérenme, déjenme ver si tengo esa tabla aquí, porque no me acuerdo. Denme un segundo. Un segundo. Se me cuelga la computadora. Pueden buscar ustedes en su celular hexa, kilo, qué porcentaje, cuántos ceros es. ¿Encontraron, tal vez, señores? Y yo tengo aquí en las diapositivas de las clases, pero no sé en cuál diapositiva, si es la siguiente o cuál es la que ya se les, no sé, no les di yo esto, creo que ustedes. Aquí están los prefijos del nombre, ya. Ya. Kilo, 3 ceros, sí, ya está. A ver, entonces, si es kilo, es 3 ceros, ¿ok? Tenemos que tener pendientes los prefijos de lo que son las generalidades de las equivalencias, ¿sí? Son estos prefijos, se llaman, ¿sí? Ya les voy a dar la siguiente clase para que quede un poco más claro. Entonces tenemos, si es que es kilo, ¿sí? Entonces tenemos que son 3 ceros. En este caso sería aquí, naranja, ¿ok? Tenemos naranja. Entonces, 3, ¿cuál viene a ser? Entonces tenemos naranja, 3, ¿sí? Y kilo, que viene a ser
aquí mismo, naranja, ¿ok? Este valor de aquí, ¿sí ven? 3 ceros. ¿Está claro, señores, hasta aquí? Lo que es código de colores. Vamos, Sí, con, ingeniero, todo vamos con claro. el de 1.5. Entonces tenemos 1, que viene aquí, es marrón, ¿sí? 5, que viene a ser verde. Y, como dice, kilo ohmios, viene a ser naranja. Entonces tenemos marrón, verde, naranja, y con un porcentaje de 0.5 que sería oro. Entonces 1.5, ¿qué es? Marrón, verde, naranja, oro. ¿Sí? Ese sería el código del color de esta resistencia. Ahí está más claro. Señores, ahí está más claro. Sí, ingeniero. Sí, dicen. Ya, si es que es 22 kilo ohmios, ¿cuál sería el código del color? Aquí está, 22. Sería rojo, rojo. Rojo, rojo, ya muy bien. ¿Y kilo? Por Naranja. 1000. Por 100. Sí, Rojo, naranja. naranja. Por naranja. Y el porcentaje que nos Oro. daba, oro. Entonces sería Oro. rojo, 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 naranja, Naranja, oro. oro. La resistencia de 22 kilo ohms. Hasta ahí claro, ¿no? Sí, ingeniero. No creo que está muy complicado. Ahora, mega ohmios. Entonces ya cambiaría el valor de la del tercer color. Entonces sería 4. ¿4 qué color es 4? Amarillo, violeta, 7. Y mega. Déjeme ver. Es violeta el mega también, ingeniero. Es violeta. 6 ceros. Ya. Ok, está bien. En violeta y 7. Ya, esperemos que se me perdió la... Va, azul, azul. Azul es 6 ceros, es azul, ingeniero, me equivoqué. Azul es 6 ceros. Ya. Sí, azul. 6 ceros, aquí está. Ok, señores. Pues así sacamos el código de colores. Podemos poner, si nos dan los colores, podemos sacar en números. Si nos dan en números, podemos sacar en colores. Facilito, ¿ok? Para no cansarles, señores, hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No, ingeniero, claro. Ya, ¿alguien Quedan más dos. tiene alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, hombre. Entonces tenemos esas dos tareas, y el problema que quedó pendiente y los dos problemas de ejemplos de resistencias en paralelo y en serie, ¿sí? Para el día de mañana me lo pasan por un WhatsApp, una foto bien clarita al WhatsApp. Si desean, envíenmelo individualmente cada uno, sin ningún problema, sí, pueden enviarlo. Si es que se les hace 2 hojas, hagan un PDF y envíenmelo, ¿sí? Envíenme en PDF. Señores, hasta aquí la clase un poquito va a cambiar, varía en este sentido, por lo que ya es un poquito de que tenemos que ver electrónica para poder identificar algunos aspectos dentro de la clase, ¿sí? Como les decía, todos los días miércoles vamos a bajar a práctica. Después de este mes, acaba este mes, el siguiente mes nos autorizan, ¿sí? Eso fue la autorización que nos dijeron. Este mes vamos a esperar para ver si bajamos el siguiente mes. Ya viendo la situación que está pasando actualmente, se complica un poco más ir a prácticas, la verdad. Hasta ahora no ha pasado nada dentro del instituto, no es que haya ido un profesor y ha hecho a todo el curso que le pase algo, no, ni un alumno ha hecho que nos pase a nadie nada, ¿sí? Esperemos nos vaya de esa misma manera ahora para
estar tranquilos todos y poder ir a la práctica. Como ustedes saben, es importante ir a la práctica porque ahí es donde se aprende más, ¿sí? Ahí es donde aprendemos más y ahí es donde podemos explotar todo nuestro potencial. Les voy a pasar la clave de matriculación la siguiente semana, cuando ya estén todos matriculados. Les paso la siguiente semana la clave de matriculación, por eso este deber va a ser al WhatsApp. El día de hoy la mayoría no tuvo participación en clase, ¿sí? No tuvieron participación en clase, pónganse por favor pendientes todos. $27, 28. Señor, el compañero nuevo, ¿cómo era? Perdón, su nombre y su apellido. Junior Alfredo Pax Ceballos. Junior, a ver, aprendemos el apellido. Y Ceballos Junior Alfredo. Ya, el señor Sinchiri, tengo aquí un señor Sinchiri, a mí no me sale en la lista pasada, este señor ya no está, ya lo voy a borrar. Jaime. Masa, dicen. Ah, es Masa Sinchiri. Aquí está, pues. Sí, el mismo. Ya, señor Masa. Sí se me hacía ahí. Aquí me he equivocado. Aquí se van los... Ya, muy bien. ¿Algún otro compañero que no esté en lista, que sea nuevo? Estamos hoy 14. Tenemos 3 horas de clase. Les tomo lista, ¿sí? Les tomo lista, denme un segundo para dejar de grabar.